Vamos a iniciar esta mesa, que tenemos invitados especiales en el marco de los 25 años también. Y esta mesa se llama Desafíos y Nuevas Agendas, debates actuales, agendas y proyectos legislativos hacia dónde van las políticas de infancia de la ciudad. Bueno, y tenemos acá dos compañeras. Una es María Bieli, que es legisladora por Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencias y Juventudes, especialista en educación. Un aplauso para María, bienvenido. Y antes de darle la palabra a la compañera, la presento acá a nuestra querida amiga Eva González, que es delegada general de la Junta Interna de Data del Consejo de Derechos de Niña, Niño y Adolescente, trabajadora de la línea 102 y licenciada también en comunicación. Buen dato. Así que gracias por la invitación, gracias Romy, compañeras. La verdad que estén 9 de diciembre, ¿en qué día estamos? 9 de diciembre acá reunidos todo el día discutiendo, poniendo en común, haciendo un poco de historia también, por lo que sé de la conversación anterior, me parece muy significativo y habla de una impronta de los trabajadores y las trabajadoras de la niñez en general y quizás en particular los de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y además los organizados en su sindicato, que creo que son un poco la garantía del funcionamiento de ciertas políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires, y la de hoy es una demostración de eso también, así que de verdad felicitarlos y felicitarlas, agradecerles por la convocatoria, pero además por el laburo medio permanente que tenemos y que venimos llevando adelante desde antes de mi rol como legisladora, pero puntualmente desde que me tocó asumir esa comisión que se creó hace muy poquito, porque hasta hace muy poco en la legislatura mujeres, géneros, diversidad, niñez, infancias, adolescencias, juventudes, era todo parte de una misma comisión y de una misma discusión, respondiendo a una idea que había quedado bastante vieja y obsoleta y cristalizada, digamos, en el funcionamiento legislativo. Y por un proyecto de nuestra autoría pudimos en principio separar esas discusiones y separar las comisiones, y al tiempito nos tocó asumir la presidencia, y la verdad es que venimos laburando varios temas y en todos la mirada de los compañeros y las compañeras de la Junta Interna es más que importante. Hemos también tenido ronda de presupuesto en el que estuvo la titular del Consejo y pudimos hacer énfasis respecto de las defensorías y de la importancia de sostener el presupuesto para las defensorías zonales, que es una de las caídas que vimos más significativas del presupuesto 2026. Así que en términos de coyuntura, agradecerles que en tiempos tan difíciles y complejos, donde sea difícil saber qué quilombo agarrar o de qué quilombo ocuparse, que estemos ahí trabajando articuladamente es muy valioso. Por ahí traer algunas reflexiones, decía el compañero especialista en educación, es un montón, pero sí que hay algo de la mirada que nosotros tenemos de la presidencia de la comisión que tiene mucho que ver con el abordaje de educación. Creo que vale una reflexión también más política de época, ¿no? Estamos celebrando como los 25 años, los 30 años de la convención, si se quiere, los 20 años de la ley de la 26061. Bueno, evidentemente una etapa de la historia de nuestro país y de un paradigma de derechos que ya cumple una buena etapa como para poder hacer una evaluación respecto de qué sucedió. Y creo, me atrevo a decir que digamos, parte del problema que estamos viviendo en nuestro país, en donde gobiernan aquellos que efectivamente quizás uno generacionalmente nunca pensó que iban a poder hacerlo, reivindicando las ideas que reivindican, creo que tiene que ver con que en varios temas, en uno de ellos los derechos de niños, niñas y adolescentes, la retórica de los derechos y el sistema normativo que se logró establecer, pero sobre todo la retórica respecto del acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, ganó mucho más lugar que el cumplimiento efectivo de esos derechos y que la implementación efectiva de esos derechos en la vida de nuestros pibes, ¿no? Esa distancia
entre marcos normativos que incluso en la Ciudad de Buenos Aires funcionaron como pioneros en la discusión y fueron de avanzada para la discusión, creo que no son el problema, ¿no? Por el contrario, marcaron un rumbo muy claro respecto de cuáles eran los desafíos que tenía institucionalizar a este Consejo, a un órgano rector de la política de infancias para la Ciudad de Buenos Aires, y creo que efectivamente uno podría decir que bueno, son pocas las gestiones políticas que se han visto en la ciudad en estos últimos 25 años, más bien una continuidad en los últimos 18, pero me atrevo a decir que es un problema de la ciudad y un problema nacional, quizás estructural, respecto de la dificultad para contar con un sistema integral y superar la fragmentación en el abordaje de las políticas de las infancias, que creo que es uno quizás de los desafíos más grandes que se tienen, ¿no? La promesa, de alguna forma, del Consejo tenía que ver con funcionar como órgano rector y creo que hoy tenemos un problema que no se los voy a relatar yo a ustedes porque sería casi una falta de respeto, pero quizás es el rol subsidiario del Consejo, muchas veces actuando como auxiliar de la justicia y no como el órgano encargado no solo de la protección, sino también de la promoción, otra palabra que en la gestión de este gobierno de la ciudad, en las últimas gestiones de este gobierno de la ciudad, ha quedado completamente subsumido, incluso podríamos decir cada vez más subsumido, y una deuda que todavía tenemos en términos de ordenamiento de la política pública respecto de aquellas direcciones, aquella dirección y aquellos programas y políticas que han quedado por fuera del Consejo dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que también habla de una mirada, ¿no? Y de un abordaje respecto de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y creo que hay un análisis que podemos hacer que tiene como, si se quiere, dos puertas de entrada. Por un lado, la realidad efectiva, la cuestión material vinculada a lo presupuestario, que efectivamente es la que marca la prioridad o no que tienen los gobiernos respecto de sus políticas. Se lo decíamos a la presidenta del Consejo, si hoy uno suma el presupuesto del Consejo y de la Dirección de Derechos, ese presupuesto no llega al 1% en términos de participación del presupuesto total del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 0,86% entre todo el Consejo y la Dirección, y me parece que ese número es esclarecedor respecto de cuál es el lugar que tienen las políticas para los pibes. Obviamente que hay un desafío que tiene que ver con pensar cómo la transversalización de una perspectiva implica pensar que obviamente hay otros recursos presupuestarios que dependen de otros ministerios que también hacen a la política de niñez. De hecho, es parte de una discusión más de carácter burocrático y administrativa, pensar en un etiquetado del presupuesto de la ciudad para la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso está bien, podría estar bien, pero nadie puede negar que no, es muy difícil pensar en que los pibes son una prioridad para este gobierno si la guita del Consejo es esta, ¿no? Y creo que de la mano con ese número está una situación que creo que es otro de los ordenadores, por lo menos de nuestra fuerza política, para pensar la política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo un micrófono que es un mate, que lo voy a entregar en este momento. No, está bien. Que tiene que ver con... Yo sé, sí. Que tiene que ver con la desigualdad, con la enorme desigualdad y fragmentación social que vive nuestra ciudad, que no es de ayer tampoco, pero que se fue profundizando con estos años y que efectivamente también requiere de revisar un poco cuáles son las políticas para abordar la compleja situación de vivir hoy en una ciudad que tiene el 32% de pibes en hogares pobres, y la dificultad para pensar cuáles son las políticas que hoy están llegando desde el gobierno de la ciudad para esas familias en una gestión también que
se erige como una provincia más para algunas cuestiones, porque efectivamente hay un discurso respecto de pensarse como un gobierno provincial, y obviamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires le erige a la ciudad su lugar equiparable a la provincia, pero a la hora de gestionar, cuando nos damos vuelta y vemos la gestión, se parece mucho más a un gobierno municipal y a la perspectiva que tienen los gobiernos municipales y a las prioridades que tienen los gobiernos municipales que un gobierno provincial, ¿no? Por eso es muy difícil, cuando nosotros discutimos en la legislatura con cualquier persona que esté en el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, la situación económica, en general se tiende a tirar la pelota para otro lado, ¿no? Y la situación económica no depende de la jurisdicción. Ahora, nosotros creemos que la jurisdicción mucho puede hacer para revertir la enorme desigualdad, porque además se trata de desigualdades en ingreso, los números que les mencionaba antes, pero también hay desigualdades estructurales en una ciudad que no debería, con la enorme cantidad de recursos con la que cuenta, someter a niños y niñas que vivan en condiciones de extrema vulnerabilidad, como sucede en los más de 40 barrios populares que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que cuentan con situaciones que ustedes también lo saben, muy, muy complejas. Recuerdo hace no mucho haber laburado con varias de ustedes un proyecto que presentamos en su momento a raíz de la muerte de una niña estudiante de una escuela primaria vecina de la Villa 21, para pensar un sistema de abordaje integral de las emergencias de la niñez en la Ciudad de Buenos Aires, que pudiera pensar en esto de superar la fragmentación, que pudiera pensar cuáles son los andamiajes institucionales que se requieren para acompañar esas infancias, ¿no? Porque un poco lo que nos pasa a nosotros y a nosotras, que por ahí abordamos los problemas desde lo legislativo, y que muchas veces la puerta de entrada para las situaciones de vulnerabilidad de los niños es también a través de los equipos de conducción de sus escuelas. Muchas veces lo que sucede, y lo que nos pasó cuando nos sentamos con las compañeras de las defensorías y con las compañeras de los equipos de orientación escolar de algunas escuelas a pensar ese proyecto de ley, lo que sucede es que más bien prima la lógica de la derivación, ¿no? Y frente a esa lógica de la derivación, lo que vemos es equipos en todos lados impotentes para resolver impotentes y carentes de herramientas para resolver los problemas que se resuelven con herramientas en las manos de esos equipos y de esos trabajadores, además de pensar en circuitos que puedan superar la lógica de la derivación, ¿no? Porque de alguna forma ese caso también nos sirvió para dar cuenta y para poder visibilizar cómo pueden aparecer un montón de alertas, pueden estar esas alertas. Ahora, si los equipos de orientación escolar son un equipo de orientación por distrito escolar, incluso en los barrios que más lo necesitan en la Ciudad de Buenos Aires, si los equipos de las defensorías del sur de la Ciudad de Buenos Aires tienen una enorme cantidad de casos que no le permite hacer otra cosa más que responder lo que la justicia les exige a esos equipos que hagan, es muy difícil que se pueda pensar en abordar esas situaciones tan complejas. Y me metí en el eje de desigualdad porque creo que parte del rol que debería asumir el Consejo tiene que ver con eso, ¿no? Si pensáramos al Consejo como un órgano rector, habría que pensar cómo todas esas políticas, pensando en la transversalidad de la perspectiva, vinculadas a hábitat, vinculadas a vivienda, vinculadas a educación y a salud, tienen de alguna forma en este Consejo la posibilidad de articularse y de pensarse en función de garantizar el interés superior de esos niños que hoy están en situaciones muy complejas en la ciudad. Contarles también quizás algunas buenas, pocas, pero del laburo que llevamos adelante este año en la legislatura y bueno, y después dejar también abierto para preguntas, intercambios y demás. Nos dimos un laburo importante este año desde el bloque para pensar en cómo acompañar la situación que muchos de ustedes acompañan de niños y niñas sin cuidados parentales. Uno de los proyectos, un proyecto de mi autoría que pudimos sancionar y del cual estamos muy orgullosos y expectantes respecto de la reglamentación, porque un problema que venimos teniendo en esta legislatura de Jorge Macri es que
Han salido algunas buenas leyes en función también de que el oficialismo no cuenta con ese bloque automático que le permitía una legislatura que funcionara como una escribanía. Y hemos logrado avanzar con algunas leyes en función también de una fuerza política que es la del peronismo, que contexto muy complejo y adverso, pero que ha crecido numéricamente y en representación, y eso nos da la posibilidad de dar otras discusiones. Logramos sancionar una ley de acompañamiento en una asignación económica para referentes afectivos de niños sin cuidados parentales, que es, en definitiva, y tiene que ser una herramienta de los equipos de las defensorías zonales, digamos, que puedan, frente a situaciones en donde exista un familiar o referente afectivo que pueda hacerse cargo frente a la medida de protección excepcional de ese niño o esa niña, que cuente con una asignación económica que nosotros planteamos que sea bastante más alta que la que efectivamente terminó siendo, sobre todo porque el salario mínimo vital y móvil, sabemos, este gobierno lo tiene por el piso, pero que va a ser y tiene que ser una asignación de un salario mínimo vital y móvil por mes para esos acompañantes o familiares durante el tiempo que dure la medida excepcional, y un salario mínimo y medio en el caso de que existiera alguna situación de discapacidad. Cuando vino la presidenta del Consejo, ella hacía alusión, cuando le planteamos sobre la necesidad de esta asignación económica, a la beca Mi Lugar, como si fuese un recurso que se utiliza para eso. Quizás en algunos casos se utilice para eso, pero nosotros sabemos que esa beca tiene otro objetivo, que tiene que ver con el acompañamiento también en la autonomía de los niños y jóvenes, si se quiere, que están en hogares o que están sin cuidados parentales. Así que nos pusimos de acuerdo y la verdad que contamos con el acompañamiento de ella para poder sancionar esta ley, porque también identificaba y entendía que era un recurso importante y valioso. Un segundo proyecto que sancionamos, de autoría de Claudia Neira, jefa de nuestro bloque, tiene que ver con un sistema de estándares de cuidado para los hogares, que no tiene que ver solo con las condiciones edilicias de los hogares, que también tiene que ver con las condiciones edilicias, pero también estándares de cuidado en sentido amplio, de cuáles son las funciones que tienen quienes trabajan en esos hogares en el acompañamiento al acceso a la educación y a la salud por parte de esos niños y de esas niñas. Un proyecto que es un marco muy importante, que desde nuestro punto de vista faltaba. Sabemos que la gran mayoría de los hogares son hogares conveniados y sabemos que hay un esfuerzo muy grande muchas veces en esas asociaciones civiles, digamos, que llevan adelante la política pública, pero estamos convencidos de que el Consejo tiene que ser un órgano rector que establezca pisos de calidad y de estándares de calidad para esos niños y esas niñas, con el tiempo de adecuación que esta ley requiera, pero con recursos de la ciudad también para poner a punto espacios que efectivamente respondan a la ley y se adecúen a la ley. Y en tercer lugar, un proyecto que es de la Defensoría del Pueblo, que también había una diputada del bloque radical, que pobre, quedamos acá, que parece una silla vacía, parece un mensaje, pero no, entiendo que no va a llegar la diputada Manuela Turte, pero del bloque radical, que es muy importante también, porque bueno, veníamos acompañando y estando atentos a principios de este año, creo que fue que temíamos que se diera de baja el PAE, que se demoraron, digamos, en el pago de algunas de esas cuotas, que sabemos que es una política muy importante, pero que también sabemos que no alcanza, y que el proceso de autonomía de esos jóvenes que egresan de los hogares requiere también de otros puntos de apoyo. Terminó saliendo un proyecto que es de verdad muy bueno y que va a depender mucho de su reglamentación y de su implementación, pero que es que todos los pibes que se egresan de hogares puedan acceder a trabajar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Digo puedan porque en su momento se habló de un cupo, el proyecto de la Defensoría hablaba de un cupo, finalmente terminó quedando un proyecto bastante más de avanzada, que es que todos los que quieran puedan. El cumplimiento de eso, del cumplimiento va a depender si es efectivamente una buena ley o no.
Y en eso también pedirles el compromiso, porque la reglamentación va a depender, la reglamentación de estas 3 leyes van a depender del Consejo, su implementación también. Nuestra idea es estar muy atrás de que efectivamente sean leyes que se implementen en el corto plazo. Hay leyes que estamos esperando hace un año que Jorge Macri las implemente, más de un año, el boleto educativo, hay algunos segmentos, acompañantes de niños, niñas, en edad escolar, que era muy importante para nosotros porque efectivamente las tareas de cuidado que recaen en general sobre las madres requieren la guita para llevar a los pibes a la escuela, y entonces peleamos mucho para que el boleto incluya a esas acompañantes, y todavía no fue reglamentado porque parece que es más difícil que, bueno, no sé, porque la interdependencia de los ministerios y todas esas excusas que se ponen, efectivamente no hay voluntad política de que algunas cosas avancen. Entendemos que hay voluntad política de la presidenta de este Consejo para que avancen estas leyes, porque hubo acompañamiento del oficialismo, pero vamos a tener que estar muy atrás de su implementación, y en eso pedirles el compromiso, porque quién más que ustedes para saber, para denunciar, para reclamar y para que sigamos trabajando juntos también con una agenda para el año que viene que, desde mi punto de vista, debería ya exceder al sistema de protección, aunque obviamente hay cosas para reforzar y para seguir pensando, y más bien deberíamos pensar cómo hacer para que el Consejo recupere su calidad de promotor, ¿no? Y que recupere su vínculo con las escuelas y que recupere su vínculo con el resto de los espacios en donde los pibes y las pibas se socializan. Hay una agenda que venimos trabajando también, y con esto ya me callo, que está vinculada a las violencias de los pibes en los entornos digitales. Estamos viviendo dificultades muy grandes en esta etapa de pibes que está hoy en edad escolar, que sufrieron quizás más que cualquier otro la pandemia, y que incluso hoy quizás no encuentran en la escuela ese lugar de referencia que frente a otros momentos de contexto económico tan desfavorable sí encontraban otras generaciones de pibes en la escuela. Hoy uno de los problemas que más nos llegan de profes que laburan con pibes en secundario en las escuelas es la inasistencia de los pibes, digamos. Y eso es un problema muy grande, digamos, porque además estamos atravesados por una época en la cual el discurso imperante es que efectivamente los pibes son propiedad de su familia, ¿no? Lo llevo a extremos, pero porque creo que el extremo de los filósofos, entre comillas, que cita Milei cuando quiere hablar de, bueno, a los que les ponen nombre a sus perros, ¿no? Murray, Rothbard y demás, esos tipos tenían una idea y una concepción respecto de las infancias. Decían que efectivamente los niños y niñas eran propiedad de su familia hasta tanto no pudieran valerse por sí mismos de los medios para poder desarrollarse económicamente. Hasta tanto, y lo ponían en estos términos, son propiedad de su familia. Y yo creo que hay algo de eso que se expresa con mucha crueldad, digamos, y de forma muy visceral cuando Venegas Lynch dice los pibes deberían tener la libertad de poder ir a trabajar, pero hay algo de eso que opera como un bajo constante también en las intervenciones que este gobierno intenta llevar adelante en la denominada batalla cultural respecto del lugar que los pibes y las pibas ocupan en nuestra sociedad, ¿no? La lógica del adoctrinamiento y la denuncia del adoctrinamiento supone que ahí no hay un sujeto pensante. Se trata de una subordinación de las niñeces, digamos, y de una subestimación de los niños y de las niñas, ¿no? Y creo que, bueno, hay personajes dentro del gobierno de la ciudad que también tienen este discurso de forma muy marcada, lo llevan adelante de forma muy marcada. La vicejefa de gobierno es la mayor expresión del con mis hijos no te metas. Y hay una ley que anda dando vueltas sobre la cual hasta tanto no sea una ley que se presente en el Congreso no vamos a salir a discutir porque es la agenda de ellos, pero que es la ley de libertad educativa que le vuelve a las familias el rol de garante de la educación de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, bueno, ese con mis hijos no te metas vinculado a la educación sexual integral tiene como telón de fondo esta idea de los pibes como propiedad de sus familias. Y creo que eso es muy grave, digamos, y que se puede colar incluso en cualquier intervención posible respecto de los niños y de las niñas, y es sobre la que tenemos que estar, me parece, muy atentos y sobre todo, y vuelvo al inicio, tratando de pensar cómo hacer cada uno desde nuestro lugar. Nosotros
con algunas leyes concretas, digamos, que entendemos que traen transformaciones reales y efectivas para la realidad de esos pibes, acercar esa retórica de los derechos a la realidad efectiva, ¿no? Que es la potencia más grande que tiene la política cuando se pone en función de transformación de la gente, que desde el peronismo entendemos que no es eso y no hay mucho más. Así que bueno, hasta ahí de mi parte, perdón si hablé mucho. Un aniversario del Consejo es volver un poco a los orígenes de la Ley 114 y tal vez a recuperar algunas de las cuestiones que se estuvieron charlando la mañana, de los orígenes de la norma en un contexto de crisis, capaz como no un estallido, o sea, sí un estallido, no como estamos ahora, que probablemente vayamos hacia eso también, que fue una ley que iba a contramano de la política en general, de promoción y protección de derechos, de reconocer a los pibes como sujetos de derechos, de alejarse del sistema de patronato, de la tutela. Y me parece que hay muchas cuestiones ahí que están buenísimas de la norma, leanla de vuelta, repásenla cuando puedan porque es muy avanzada. Y me parece algunas cuestiones que hay que recuperar, que se fueron perdiendo con el paso de los años, que lograron a la mañana también, de estos 25 años, de casi 20 años de políticas neoliberales en la ciudad, 18 creo que vamos, 18. Que lo que hicieron fue ir en contra de todas las políticas de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también de otras políticas de acceso a derechos, como sea salud, educación, vivienda, ni hablar del trabajo. Voy a tomar un mate. Y me parece que hay que recuperar toda esa parte. Nosotros venimos con una pelea, bueno, las compañeras hace mucho tiempo, del estatuto propio, de la carrera propia, de reconocer a los laburantes, de reconocer la especificidad de la tarea, de darle valor al laburo que llevamos adelante todos los días, sea en atención directa, sea en la urgencia, sea en los dispositivos convivenciales, y que es algo que con el tiempo se fue perdiendo y que lo único que genera es que la gente, los profesionales, los operadores, cualquiera que labure en el área de niñez, termina pasando por el consejo, teniendo muchísima experiencia, profesionalizándose, etcétera, y después se termina yendo al Poder Judicial, a algún equipo técnico de algún otro ministerio, o se van a laburar, no sé, a la AGT, a cualquier otro lado que tenga salarios acordes a las tareas que se desarrollan. Me parece que ahí sí creo que el único organismo autárquico que no tiene una carrera propia que reconozca a sus trabajadores. Que me parece que eso es algo que si bien existe en la normativa, no es algo que se cumpla en la realidad. Y después, que algo que también me parece que hay que recuperar prontamente, es el tema del plenario. El plenario no viene funcionando. Y el organismo que se suponía que tenía que... ¿cómo se llama? El espacio que debería controlar, proponer, hacer un seguimiento de las políticas y los programas del Consejo no estaría funcionando. No se toman en cuenta los aportes de los laburantes, no se toman en cuenta los aportes de las adolescencias, no se toman en cuenta los aportes de los demás ministerios, que ni siquiera vienen. Y me parece que eso es algo también como para volver y retomar, y también de acá a 25 años más adelante ver si podemos recuperar algo de eso o no, o ver cuál va a ser una reforma de la 114 que no sea regresiva y que colabore con los derechos de los pibes y las pibas con los que laburamos. Hace unos años hubo un proyecto de ley de reforma de la 114 que proponía un gran organismo de niñez, que lo que terminaba haciendo era seguir subsumiendo al Consejo y el rol del Consejo al Poder Ejecutivo y a la política de turno, digamos, que bueno, en el gobierno de la ciudad viene siendo el mismo hace mucho tiempo, pero todo termina definiéndose con el que venga, el que no venga, el que pone su dirección general, el que pone su director operativo, y no, yo no bueno. ¿Y qué más? Y no mucho más. Me parece que con eso es como lo que me parece que es para retomar de la normativa original, y con el estatuto propio que deberíamos tener por el reconocimiento y la carrera propia y un funcionamiento del plenario,
ahí ya podríamos arrancar a pensar en otras cuestiones más de política pública. Nosotros ya con el traspaso penal del Consejo se dibujó un montón, ni hablar del traspaso de los programas del Ministerio de Desarrollo, entonces lo que se hace es modificar la estructura, pero en realidad la política sigue siendo inexistente, entonces pasa esto, de bueno, le mando un mensaje a este por expediente electrónico y este otro que tiene que intervenir y este otro, y el pibe en el medio dejó de estar en el hogar, o egresó de penal, o ya no está más en el programa de fortalecimiento de vínculos. Y siempre termina llegando tarde la política. Y en su momento el proyecto, lo traigo esto porque en su momento el proyecto de reforma era que estaba funcionando mal el Consejo, que estaba funcionando mal el Estado, que es lo que hacen estas políticas, desfinancian, funciona mal, lo modifico, sigue funcionando mal, lo cambio, lo elimino directamente, elimino funciones, unifico funciones, etcétera, que eso es algo que nosotros venimos denunciando hace muchos años, pero bueno, que si no hay un proyecto que en serio modifique la realidad de cómo se viene manejando el Estado y cómo vienen manejándose las autoridades hacia los pibes, las pibas, las familias y los laburantes, va a ser muy difícil poder modificar algo. Y entiendo que ahora, bueno, ojalá que salga todo esto. Ahora estamos en un momento en el que parece que la presidenta del Consejo es una buena persona. Ojalá que algo de eso se traduzca. Ojalá que algo de eso se traduzca en política pública, porque con el voluntarismo la verdad que, o sea, vos sos gestión, ¿no? La voluntad está bien, la militancia no, ya estás ocupando un cargo. Y bueno, me parece que ahí sí, usted, nosotros desde nuestro lugar, hay que seguir dándole para adelante y haciendo propuestas y juntándonos y pensando y generando los espacios para seguir armando estos cambios que necesitan las niñeces y las adolescencias en este contexto de ajuste, de precarización de la vida y de vulneraciones de derechos y de volver a un viejo sistema que habíamos eliminado hacía 100 años que estábamos con un sistema, hace 25 lo cambiamos y ahora estamos otra vez en la misma de, bueno, los chicos son de las familias y si no son de las familias son del Estado y si no son del Estado son de, no sé, de la familia, pero bueno, no, yo no mucho más. Bueno, ¿Qué acciones, además de las que venimos haciendo nosotros, que tienen que ver con movilización, con visibilización, con reivindicaciones en nuestros puestos de laburo, con acompañar a las iniciativas en la legislatura, ¿qué otras acciones vos pensás que nosotros podemos impulsar como laburante, como parte también de la sociedad civil, como el pluriempleo, porque muchos de nosotros laburamos acá, pero también laburamos con otras niñeces en otros lados? Imaginás vos qué podemos hacer para acompañar estas propuestas. A ver, puntualmente en estas propuestas me parece que es sumamente importante que todos los compañeros sepan que existen y que tienen que hacerlas funcionar, digo, y sobre todo los sujetos de derecho, que muchas veces, digo, no pasa nada, son quienes obviamente después tienen mucha menos capacidad por la vida diaria, por la enorme vulneración de derechos con la que viven en la cotidiana, de salir a reclamar por lo que les corresponde, ¿no? Pero la verdad que no debería haber un pibe hoy en ningún dispositivo, ¿no? En ningún hogar que no sepa que va a tener la posibilidad de poder laburar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque ese pibe tiene que saber que ese es un derecho que ya debería funcionar en la medida que hay una legislatura que casi por unanimidad lo votó. Y me parece que ahí es donde hay que buscar esas alianzas para que sean ellos también quienes puedan reclamar por aquello que les corresponde. Lo mismo con las compañeras de las defensorías, de todos los compañeros y las compañeras del programa, tienen que saber que en la medida en que pase un día, digo, obviamente las leyes demoran, vamos a darle unos meses de gracia, porque en definitiva son 90 días los que se tienen para reglamentar, pero digo, en marzo debieran estar todas las compañeras y los compañeros que trabajan en las defensorías y están a cargo de hacer el acompañamiento frente a esa medida de protección, sabiendo que tienen esa herramienta con la que contar, digo, y si no, a hacer valer que hay una legislatura que lo votó. Digo, se me ocurre eso, ¿no? Los derechos no son derechos si no los conocemos. Y por eso me parecía tan importante venir hoy acá y por ahí que mi aporte sea digo, que sepan que estas 3 leyes el año que viene las vamos a tener que defender para que se puedan reglamentar
porque, bueno, no debería suceder que tanto nos costó poder lograr consensos en una legislatura tan impermeable a discusiones que mejoran la vida de la gente, bueno, no debieran quedar ahí, ¿no? Así que, nada, pienso que los compañeros y las compañeras sepan que existe es una gran herramienta como para poder pelearlo en principio. Perdón, No, se votaron en la última sesión del año, que fue hace... Todavía no reglamentada. Y traigo la discusión porque la ciudad en el último año fue bastante dispar respecto de qué leyes reglamentó y qué leyes no reglamentó. Nosotros votamos un código de planeamiento, no lo voy a hacer largo, se los prometo, votamos un código de planeamiento que le daba beneficios a capacidad constructiva adicional a quienes construían en el sur de la Ciudad de Buenos Aires para poder construir más metros en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno de nosotros beneficiarios de esa ley. Se reglamentó al día siguiente, ¿se entiende? O sea, rápidos para algunas cuestiones y muy lentos para otras, como los que les contaba respecto del boleto educativo para los acompañantes. Bueno, entonces, de alguna forma, el laburo este es preventivo, es decir, che, genial, hay una voluntad, existió, se votó. Como tenemos estos antecedentes de una reglamentación que en algunos casos fue rápida y en otros no, estemos atrás para que puedan ser herramientas. ¿Cómo podemos acceder a eso? Jeffrey les va a mandar los 3 dictámenes y con Romy y con los proyectos de dictamen, porque los últimos que se votaron no son los que figuran porque fue parte de la negociación, digamos, de los últimos días, así que están los dictámenes para que los puedan ver también. Ahora se los dejamos. ¿Alguna pregunta? Compañero. Compañera está Eva, también le puedo preguntar a Eva. ¿Qué momento le puedo decir? Mi nombre, María Bieli, con B larga y doble L. Sí. Bieli. Bien. Ah, con B larga. Sí. No, nosotros hace mucho tiempo, desde el 2015, creo, que tenemos un proyecto hecho de... tenemos una fantasía de que con el cambio en esta legislatura, lo que nos venía pasando era eso, que era la legislatura anterior, era la característica de escribanía de que eran los proyectos del PRO los que salían, todo lo demás no pasaban y las comisiones. Bueno, ¿qué viabilidad le ves vos con la nueva composición que se pueda trabajar en un proyecto que sea más serio? No sé si que llegue a tablas, pero... Que tiene una alianza construida ya con la Libertad Avanza, por supuesto, digamos, y que entonces es difícil terminar de ver cómo van a jugar, aunque todo indica, digamos, que... Pero ahí solos no les alcanza. Y hay bueno, Horacio Rodríguez Larreta había asumido como legislador, tiene un bloque de 7 legisladores, porque hay algunas fuerzas como la de Ocaña y el MID que se sumaron al bloque de Horacio Rodríguez Larreta. Que habían sido elegidas con el PRO. Que habían sido elegidas con el PRO y las del MID con la Libertad Avanza, y se fueron, y son 2 legisladores y otros 2 legisladores que finalmente se sumaron al bloque de Larreta. Entonces, la verdad que yo creo que va a ser una discusión un poco ley a ley, ¿no? De hecho, con el presupuesto sucedió que la Libertad Avanza pedía modificaciones en el presupuesto de tal calibre, como les pongo un ejemplo, 2 puntos menos de recaudación, o sea, de beneficio impositivo para los bancos, o sea, muy libertario. Propuestas que el resto de los bloques que acompañan, como el radicalismo y demás, no estaban dispuestos a votar, entonces no pudieron ser todo lo libertarios que querían ser para tener... Les pongo este ejemplo para dar cuenta de que va a ser bastante interesante, digamos, porque y va a ser una discusión muy ley a ley. Dicho esto, obviamente, desde la presidencia de la comisión, que veremos si la sostenemos estos últimos 2 años de mi mandato en la legislatura, si no, esperemos que sea algún compañero o compañera de la misma fuerza política, el compromiso de darle por lo menos viabilidad a algunas reuniones informativas sobre esta ley, en la cual podamos generar consensos con otros espacios. Lo cierto es que los antecedentes de este fin de año son buenos.
respecto de algunos acuerdos con otras fuerzas políticas en algunos temas puntuales. Y mi sensación, vos decías, la presidenta de la comisión, que es buena, del Consejo, me quedé con lo legislativo, del Consejo que es buena, digo, yo creo que no hay nadie que haya laburado o labure cerca del Consejo y no reconozca la enorme situación de precariedad que atraviesan sus trabajadores. Digo, nadie puede negar esa realidad. Ni Aldana Cruchita, que trabajó acá y que lo sabe, ni la actual presidenta del Consejo. Entonces me parece que lo que tenemos es que tratar de encontrar esas voluntades que permitan que esas discusiones por lo menos se pongan en agenda en la legislatura para después ver cuál es el mejor consenso al que podemos arribar, pero yo creo, Romy, que es un escenario interesante para plantearlo y que, bueno, el compromiso nuestro, por supuesto, está para poder hacerlo. Buenísimo. Aparte salió en el último tiempo algunas recomendaciones de la Defensoría Nacional. Me parece que es un poco nuestra obligación política, ¿no? Que es complejo porque uno piensa a veces que es como si estuviera disociado de la realidad cuando intenta discutir algunas cuestiones de avanzada. Entonces es nuestra responsabilidad política. Es nuestra responsabilidad política defendernos, resistir y demás, pero también pensar, proponer e imaginarnos cuál es la política de niñeces para nuestras niñeces que imaginamos en una futura ciudad de Buenos Aires que no esté gobernada por esta misma fuerza política. Porque de verdad que yo creo que el escenario en 2 años es o libertario, digamos, con una Patricia Bullrich muy fortalecida en la última elección, pero los procesos políticos no son lineales, y muchos menos en los últimos tiempos, y muchos menos en nuestra región. Entonces, digo, creo que lo que no nos puede pasar, que también es algo que nos pasó bastante, le pasó bastante al peronismo y lo estamos pagando muy caro, es no tener en claro qué es lo que uno quiere hacer en el momento en el que quiere gobernar, ¿no? Eso ya nos pasó de verdad y fue costoso, creo que estamos viviendo todavía las consecuencias. Y me parece que en la ciudad hay un músculo re importante de compañeros y compañeras que vienen sosteniendo espacios. Lo mismo pasa en educación, ¿no? Hay programas que ustedes lo sabrán también, en educación hay compañeros que laburan en el ministerio hace 20 años, de cuando supimos tener un ministerio de educación que pensaba en las salidas escolares, que también fue vanguardia para después pensar el Ministerio de Educación Nacional de Néstor y de Cristina. Esos compañeros y esas compañeras son, digamos, con los que tenemos que diseñar cómo nos gustaría que sea la cosa en caso de que tomáramos las riendas, ¿no? Y yo creo que la legislatura tiene que ser un lugar para ensayar esas cosas, digamos. Entonces, que lo que propongamos se parezca bastante más a lo que queremos que sea la ciudad. Así que, en ese sentido, bueno, eso, el compromiso de laburar y otros proyectos que consideren. Nosotros denunciamos el otro día también, no es del Consejo, es de la dirección, pero conocen y imagino que entienden lo valiosa que es la herramienta del reconstruyendo lazos, ¿no? Que podría ser una política pública que de verdad sea una política pública de excelencia, porque además lo supo ser, digamos, y supo ser efectivamente transformadora y con capacidad de interrumpir destinos en esos pibes, y terminó siendo una política vaciada, ¿no? Bueno, quizás hay que pensar en que esa política sea una política que esté instituida por ley y que entonces la dotemos de otra jerarquía y pensemos. Estoy poniendo un ejemplo porque, bueno, justamente el otro día con el ministro Rayda tuvimos un entredicho respecto de los montos de esa beca para los pibes, pero como entiendo que ustedes en su cotidianidad también deben ver muchos, ¿no? Y bueno, quizás es eso, es el escenario legislativo para poder poner en valor y jerarquizar aquellas prácticas e iniciativas que creemos que son valiosas. Para eso estamos a disposición. Gracias, de verdad. Gracias por venir.